Y quiero invitarles hoy en día a que podamos hacer a veces algo diferente siendo el primer domingo del mes, en el cual quiero que podamos descubrir juntos, ya que estamos en esta serie sobre los atributos de Dios, descubrir juntos los atributos de Dios en la Santa Cena que hoy vamos a celebrar. Tal vez alguien podrá decir, ¿tendrá algo que ver la Santa Cena con los atributos de Dios? Le invito entonces a que escudriñemos juntos la Escritura y podamos descubrir varios de esos atributos de Dios que están representados allí en la Santa Cena. Les invito a que oremos un momento, que le pidamos a Dios que nuestra mente pueda estar enfocada en su palabra y que ninguna cosa nos vaya a distraer. If you like to receive the sermon in English, you can read. Everything is in English for you. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de presentarnos delante del trono de tu gracia, en alabanza, en adoración, con estos himnos preciosos, Señor. Pero también ahora queremos suplicar que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita estar concentrados y concentradas en tu palabra y especialmente que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento y ese poder de asimilación, Señor, de tu palabra para también poderla compartir. Señor amado, somos conscientes que en esta serie que estamos estudiando juntos a través de tus atributos, aprendemos a conocerte más, a amarte más y a confiar mucho más en ti. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, te ruego que esta palabra pueda ser escuchada hasta donde tú quieras llevar esta voz también. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, atributos de Dios en la Santa Cena. Esa es entonces el menester de nuestra palabra este día, porque mis amados, en la celebración de la Santa Cena, también conocida como la Cena del Señor, quiero decirles que se manifiestan varios atributos según la enseñanza bíblica. Y fíjense ustedes que estos atributos reflejan quién es Dios y cómo actúa en relación con nosotros, con su pueblo, con sus hijos y con sus hijas, con aquellos que le aman y le siguen. Así que entonces quisiera presentarles lo que yo considero serían los principales atributos. Es probable que usted, como un estudiante de la Biblia, pueda encontrar más. Me encantaría escuchar de usted algo así. La Santa Cena, amados míos, no es solo un acto simbólico, es una invitación profunda a recordar quién es Dios. De eso se trata. Y lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Así que a través del pan y el vino podemos contemplar su carácter revelado en la cruz del Calvario. Hoy entonces quiero invitarles a que podamos meditar en algunos de los atributos de Dios que se hacen visibles, porque hay muchos atributos invisibles, pero estos atributos se hacen visibles ahora cuando nosotros celebramos entonces la Santa Cena. Quisiera que comenzáramos con el primer atributo que considero muy importante, y es el amor infinito de Dios. Tal vez usted dirá, bueno, pero ya hemos escuchado mucho hablar del amor de Dios. Pero ¿y qué tiene que ver el amor infinito de Dios con la Santa Cena? Fíjese usted que el pasaje clásico, ¿verdad?, de Juan 3:16, como también a los que les gusta tomar nota en Romanos 5:8, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios. Entonces, nosotros sabemos que en la Santa Cena estamos teniendo allí dos elementos importantes.
Por un lado, el pan que representa el cuerpo de Cristo, molido, flagelado en la cruz del Calvario, y por otro lado, cada una de esas copas con el jugo de la vid que representa entonces su sangre vertida en la cruz del Calvario. Pregunto, ¿habrá un acto de amor que este mundo, que esta humanidad haya recibido que sea más grande que el acto de amor de la cruz? Definitivamente sabemos que no. La Santa Cena entonces, amados míos, recuerda el sacrificio de Cristo, que es la máxima expresión del amor de Dios por esta humanidad. Y aunque hoy estamos en el año 2025, el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje del amor de Dios que emana de la cruz no envejece. Amén. En ningún momento. Sigue siendo el mismo mensaje de amor generación tras generación, para todas las generaciones aún que nos van a preceder a nosotros también. Así que entonces recordemos que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre que Él entregó por nosotros. Así que la Santa Cena nos recuerda que fuimos amados aún cuando no lo merecíamos. Por eso es que el amor infinito es un atributo muy importante, un amor inmerecido, ¿sí? Verdaderamente necesitamos humillarnos delante de Dios, sentirnos miserables verdaderamente, pero es el Señor el que nos levanta. Su amor no es emocional ni pasajero, es sacrificial, es eterno y es también activo, porque no se quedó en el pasado. Aún para usted, mi amigo y mi amiga que está con nosotros, déjeme decirle, de eso se trata. Todavía Cristo en la cruz del Calvario, o la cruz, mejor dicho, de Cristo, continúa tratando con usted y diciéndole, yo te amo. Mi amigo y mi amiga, cada vez que veas una cruz, tal vez cuando estés, no sé, conduciendo tu vehículo, en alguna parte, siempre hay en alguna cruz por ahí, a veces aquí se estila mucho en California, en algunas montañas. Recuerda, cuando la veas, solo piensa en el amor de Dios. No pienses en el tamaño, en el material que se usó, en cómo le hicieron para llegar allá arriba de aquella montaña. Cuando la veas, siempre recuerda esto, ahí está el amor de Dios. El amor más grande que jamás la humanidad ha tenido. El segundo atributo que yo encuentro en la Santa Cena, además del amor, es la gracia. La gracia abundante. Diga conmigo, gracia abundante. Creo que Pablo es un hombre con mucha autoridad para hablar de la gracia de Dios. Porque él mismo entiende quién era antes y quién es después de su conversión. Así que por eso, cuando a veces usted estudia el Nuevo Testamento y dice, caramba, pero ¿por qué Pablo hablando tanto de la gracia de Dios? Bueno, porque él verdaderamente la vivió. Él sabe que ha sido salvo por gracia, que no la merecía, que era tal vez un religioso de hueso colorado, como decimos a veces, que él defendía sus ideales farisaicos, pero necesitaba tener un encuentro con Cristo. Mi amigo y mi amiga, recuerda esto, en la gracia, es por la gracia de Dios que el Señor te alcanza con su mensaje de amor. Por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De eso se trata. No hay otro medio. Si tú estás conectándote con nosotros en los estudios de los viernes, verás que estamos tratando un poco este tema. No hay otra vía, no hay otro vehículo, no hay otro camino para llegar entonces a esa salvación. Y vaya que a Pablo le tocó verdaderamente entender esto. Así que si estoy hablando del atributo de la gracia abundante, debo decirles que la salvación entonces no se gana por obras, sino que es un regalo, diga conmigo, inmerecido. Un regalo
inmerecido de Dios. En la Santa Cena se celebra ese regalo de gracia que se hizo efectivo en la cruz. Así que también cuando un día veas la cruz, piensa en el amor de Dios y en el regalo que Él te ha dado. No te vayas a dejar confundir con otros pensamientos, por favor. Saben, amados míos, no merecíamos el perdón ni la comunión con Dios, pero Él nos la dio. La mesa del Señor que vamos a compartir dentro de breves minutos es una mesa de gracia, llena de gracia del Señor. No es otra cosa. El tercer atributo que yo encuentro, además del amor, además de la gracia abundante, es el de la misericordia. Y yo le llamo misericordia renovada. Puede decir conmigo, misericordia renovada. Entonces usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Qué es esto de misericordia renovada? Para los que toman nota, Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, y también lean a Tito capítulo 2 y verso 11. Pero Pablo en Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, y este es el pasaje que leí hace un ratito atrás, o mejor dicho, por la misericordia, el mensaje en sí está en Efesios 2, 4 al 5, pero yo quiero leerles lo que he encontrado en el Antiguo Testamento, porque a veces pensamos, bueno, pastor, usted solo está leyendo el Nuevo Testamento. Les invito a que leamos Lamentaciones de Jeremías. Note usted en el capítulo 3, versos 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Desde aquellos tiempos ya entonces Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba de la misericordia de Dios. Claro que encontramos el reflejo más fuerte en la cruz del Calvario nosotros, pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que hay mucha palabra revelada allí a través de la misericordia. Por eso también podemos compartir con esas personas que de repente solo estudian la Torá y decirle, en tu Torá también trata la misericordia de Dios. Amados míos, al leer entonces este pasaje de Lamentaciones, a pesar de nuestro pecado, Dios no nos castiga como lo merecemos. En la cruz, amados míos, Jesús cargó con el castigo, y la Santa Cena entonces que hoy vamos a celebrar nos recuerda esa misericordia, por eso yo la llamo activa, esa misericordia renovada que se renueva constantemente. No es una misericordia vieja o antigua, verdaderamente veo que Dios siempre está renovando su misericordia, continúa dando misericordia. Es hermoso darnos cuenta que Dios no se aburre de ser misericordioso con esta humanidad, a pesar de todo lo que está pasando. Su misericordia nos alcanza todavía. Amén. Así que entonces recordemos que Dios nos perdonó, no porque pasara por alto el pecado. No confundamos creyendo que nuestro Dios es un Dios permisivo, no, sino que es perdonador por sobre todas las cosas, sino que Él mismo lo llevó en la cruz. Así que recordemos su misericordia cada vez que dentro de un instante pasaremos a estas mesas a tomar del pan y del vino. Recordemos entonces esta misericordia. Quiero también decirles que hay un cuarto atributo que al menos yo encuentro cuando veo la Santa Cena. Y yo descubro allí la justicia, lo que llamaría la justicia perfecta de Dios. En un mundo donde parece ser que cada día la justicia está tan ausente, ¿verdad? Parece ser que la injusticia anda por todas partes. Amados míos, tome nota allí para leerlo luego en Romanos 3, 25 al 26,
pero quiero concentrarme en ese verso 26 donde Pablo dice, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Así que Él es el justo, el único justo, nada más, porque no había absolutamente nadie más que pudiera tener los créditos suficientes para ir en la cruz y morir por esta humanidad. Solo era Jesús, el justo. Pero es el mismo que no solamente es justo, sino que también es el mismo que hace esa justicia. Así que, amados míos, Dios no ignoró el pecado, por supuesto, lo juzgó en Cristo. Así que no es un Dios permisivo, sino que tuvo que ir Cristo, como Dios el Padre no es permisivo, tuvo que ir Cristo y morir en la cruz por usted y por mí. ¿Lo entendemos, iglesia amada? Él tuvo que ir y hacer el sacrificio de justicia. Es como si alguien fuera un día condenado en una corte y de repente el juez dijera, a ver, miren, este hombre ahora lo voy a mandar a la cárcel, ¿verdad? Y tiene que pagar una condena. Hay alguien en esta sala, dice el juez, que quiera ir en lugar de este hombre. Miren, tiene esposa, tiene hijos, pero ha hecho muchas fechorías y yo como juez tengo que mandarlo a la cárcel como unos 20 años. Ha sido el dictamen que se ha dado. Y en la sala nadie levanta la mano. Nadie dice, yo, señor juez, voy por ese hombre. Y de repente, entonces, como este hombre está ahí quebrantado, llorando, dándose cuenta que está su vida casi arruinada, el juez le pregunta al fiscal, fiscal, ¿y cuánto es el bond? ¿Cuánto es lo que se debería de dar de dinero para que este hombre tuviera, entonces, pudiera salir en libertad? Y le dice el fiscal, bueno, tiene aquí un total de $25,000 por lo menos. Entonces en ese momento el juez se levanta de donde él está, se saca esa jacket especial, se saca ese sombrero también típico del juez y comienza a bajar así unos escalones y llega delante del fiscal y delante del reo, digamos. Mete su mano en su chaqueta y saca una chequera y escribe un cheque por $25,000 y el fiscal le mira y le dice, señor juez, sí señor fiscal, pero usted sabe lo que está haciendo. Sí, sé lo que estoy haciendo. Estoy redimiendo al acusado porque nadie lo ha hecho. Eso es tal vez una forma ilustrativa que encuentro para que podamos entender lo que ha hecho en la cruz el Señor. No había nadie más. Solo Él podía ir a redimirnos. Así que cuando vemos en la Santa Cena la representación de su cuerpo molido en la cruz, la representación de su sangre derramada en la cruz, lo que podemos ver es eso, esa justicia de Él. Nosotros mereceríamos la carga de toda la culpa, como cantábamos hace un instante, ¿verdad? Pero sin embargo, recordemos entonces que la Santa Cena honra esa justicia perfecta de Dios también. Así que fíjense, amados míos, que para aquellos que alguna vez se lo han preguntado, la Santa Cena no es un ritual como para, vamos a rellenar un poquito el programa dominical. No, fíjense en ustedes qué poderoso mensaje que hay en la Santa Cena. ¿Saben? Hay un quinto atributo que también encuentro y quiero compartirlo con ustedes porque cuando leo a Pedro, y Pedro no escribió ningún evangelio, solo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pedro colabora en la narrativa un poquito con Lucas, eso sí,
pero solamente escribe 2 cartas. Pero Pedro, cuando escribe estas cartas, ya no es aquel discípulo arrebatado, ya es un apóstol, ya es maduro, ya es un hombre con experiencia en lo que es haber sido el primer predicador que se levantó en los días de Pentecostés, ¿verdad? Miren ustedes qué interesante que en 1 de Pedro 1:16 él dice, sed santos, hablando o tomando la palabra del Señor Jesús. Él rescata la enseñanza de Jesús. Y él les dice que el Señor Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Así que la santidad pura es un atributo que encontramos nosotros en la Santa Cena, porque la santidad de Dios exige separación del pecado. Es por eso que no puedo estar pecando, desagradando a Dios y a su vez venir y celebrar la Santa Cena como que no, aquí no pasó nada. Nadie se da cuenta, nadie sabe lo que le hice a mi esposa, nadie sabe lo que le hice a mis hijos, nadie sabe las mentiras que hice esta semana, nadie sabe las cosas horribles que anduve haciendo por ahí. Aquí estoy en la iglesia hoy domingo y celebro la Santa Cena y aquí no pasó nada. Miren, amados míos, podemos tener de repente la habilidad de engañar a muchos seres humanos. Alguien dijo una vez por ahí que de repente podemos engañar a un amigo durante muchos años, engañar por varios meses de repente a los hijos, a la esposa de repente un día, pero a Dios es imposible engañarle ni un segundo. Ni un segundo. No hay nada, no hay forma, manera de que pasemos desapercibidos en nuestro pecado delante de Dios. Por eso es entonces que la muerte de Jesús fue necesaria para que podamos acercarnos a un Dios santo. La Santa Cena entonces nos llama a examinar nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta de Corintios en el capítulo 11, justamente además de explicarnos la Santa Cena, nos dice, hey, recuerden, hay requisitos importantes que los vamos a leer en su momento. Amados míos, la cena del Señor nos llama a examinarnos. De eso se trata. No se trata de venir perfectos, no. No creas que te estoy diciendo, vengan a la mesa solo los perfectos. Ese no es el mensaje, sino conscientes de su santidad y necesitados de su purificación. De eso se trata. Hambrientos y hambrientas por ser santificados de parte de Dios. Amados míos, encuentro también otro atributo precioso de parte del Señor en la Santa Cena, y es el de la fidelidad eterna. Diga conmigo, fidelidad eterna. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:9 y luego, para los que toman nota, 2 de Timoteo 2:13 le da otro énfasis también sobre este tema, porque Pablo dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Así que, amados míos, Dios cumple sus promesas, amén. Entonces, déjenme decirles que la Santa Cena celebra el cumplimiento de la promesa de redención y apunta a la promesa futura del regreso de Cristo. También la Santa Cena nos puede dejar entender eso. ¿Saben por qué? Porque Dios cumple todo lo que Él promete. La Santa Cena entonces mira al pasado, es decir, a la cruz, pero también al futuro, a la esperanza del regreso de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Él no falla. ¿Por alguien decir amén a eso? Amados míos, quiero decirles que también en la Santa Cena yo encuentro lo que llamamos esa paciencia divina, un atributo precioso de Dios. ¿Cuánto necesitamos de eso nosotros también, verdad? Pero
estoy hablando de una paciencia única, verdaderamente incomparable, que es la paciencia de Dios mismo. Y hablando de paciencia, Pedro, que tal vez era uno de los discípulos menos pacientes, el más impaciente de todos, ¿verdad? El más proactivo. Pero cuando él escribe su segunda carta en el capítulo 3 y verso 9, él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. Amados míos, verdaderamente que Dios ha sido paciente con esta humanidad, ¿no lo cree usted? Él ha estado esperando que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, amados, la Santa Cena es una oportunidad para responder a la paciencia divina. Hay una respuesta de parte de los hombres y mujeres arrepentidos que han entregado su vida a Cristo cuando participan de la Santa Cena. Hay una respuesta allí porque Dios ha sido paciente contigo y conmigo y a través de Cristo nos dio tiempo y fuimos alcanzados. Amén. Nos da ahora la oportunidad y también nos llama. ¿Cómo? ¿Cómo no responder con gratitud? Dígame usted. Después de todo lo que usted ha escuchado, ¿cómo no ser agradecidos? Y quiero decirles que finalmente, y digo finalmente solo a título del sermón de hoy nada más, pero hay algo más que encuentro y es la soberanía absoluta. Diga conmigo, soberanía absoluta. Le invito a que usted tome nota para leer luego Isaías capítulo 46 y verso 10. Pero me gusta también citar lo que dice Lucas en Hechos capítulo 2 y verso 23. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Allí es donde justamente el apóstol está explicando qué fue lo que sucedió. A pesar de aquel grupo, aquel consejo que decidió entregarlo, recordemos que la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue una decisión de aquel grupo religioso, ortodoxo, farisaico, sino que fue parte del plan soberano de Dios. Y como es parte del plan soberano de Dios, entonces encuentro a la soberanía absoluta de Dios también allí. La Santa Cena celebra el control soberano de Dios sobre la historia de la salvación. Se lo puedo decir una vez más, la Cena del Señor celebra el control soberano de Dios sobre la historia de la salvación. Amén. Sobre la historia de tu salvación, sobre cada historia que hay en cada persona que está presente aquí escuchando este día. Amados míos, nada, absolutamente nada fue un accidente en la cruz. Amén. Dios estaba orquestando todo para nuestra redención. Hoy entonces celebramos su control soberano sobre nuestras vidas también. Pensemos en esto, ¿qué sería de nosotros si no aceptáramos ese control soberano de Dios? Yo sé que muchas veces somos como reactivos, no queremos que nadie nos controle y hoy lamentablemente siempre surgen hombres en diferentes partes del planeta que quieren tomar el control. Si usted recuerda el estudio bíblico de hace un par de viernes atrás, compartía acerca de esto. Siempre a lo largo de la historia de la humanidad se han levantado hombres queriendo gobernar, tener soberanía sobre territorios, sobre países, sobre naciones, y han querido tener al mundo mismo bajo su soberanía, pero humana. Pero en este caso, la propuesta de la soberanía no es la soberanía de un hombre, de un ser humano sobre ti, es la soberanía de Dios. Aquí es donde me debo preguntar, nos debemos preguntar,
¿Está la soberanía de Dios también sobre mí? ¿He sido capaz de someterme a su soberanía? Amados míos, entendamos esto. Cada vez que participamos de la Santa Cena, no solamente recordamos un evento. Nuestro grupo de alabanza se va a unir conmigo ahora para celebrar juntos, pero recordemos esto. No es solamente un evento, sino que adoramos a un Dios que nos ama. ¿Puede decir usted amén a eso? A un Dios que nos salva, a un Dios que nos transforma, a un Dios que nos sostiene. Y nosotros, ¿cómo respondemos? Debemos responder en adoración, en gratitud, en consagración. El apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26.